Hoy estamos con el ingeniero Raúl Trujillo. Mi nombre es José Luis Ramírez y quienes logren ver este video y quienes nos escuchen en el podcast van a entender la importancia del tema de hoy, vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Pero antes de hablar del tema, quiero hacer un breve repaso para que entiendan la importancia de con quién estoy. Así que, ingeniero, voy a permitirme leer su perfil. Usted es ingeniero de sistemas, es especialista en pensamiento estratégico y prospectiva, tiene un MBA y tiene un PhD en administración con un cum laude en su tesis de grado. Es experto en prospectiva estratégica, es inteligencia competitiva, en modelación y simulación, con un énfasis especial en ciencias sociales computacionales. Es reconocido en más de 10 premios corporativos de excelencia en gestión de negocios, en consultoría en tecnología, en servicio al cliente y en gerencia de proyectos, con 15 años en la industria privada en AT&T, en NCR Corp desde el 88 hasta el 2003. Ha hecho más de 70 casos aplicados de prospectiva estratégica, de inteligencia competitiva y de vigilancia tecnológica e innovación y de modelación y simulación. Es docente investigador, consultor asociado del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externa de Colombia y es presidente de la Fundación de Investigación y Prospectiva Empresarial FARO. Ha estado en muchos países, en Brasil, en Colombia, en Chile, Ecuador, Inglaterra, en Finlandia lo invitaron a hacer una muy buena ponencia, en México, en Panamá, en Perú, en Portugal también estuvo ejerciendo un papel interesante, en Puerto Rico, en España, en Estados Unidos, y yo creo que en otros países más. Pero antes de todo eso, ingeniero, quiero darle la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y el tema de hoy, ingeniero, pues lo quiero primero saludar con mucho gusto. Buenos días, José Luis, y buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de conversar y hablar de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva en estos minutos. Muy bien. Bueno, pues entremos en materia, ingeniero, porque el tiempo es importante. Antes de todo esto, quiero que nos cuente primero, ¿qué es vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva? Bien, José Luis, esa es una pregunta que se hace desde diferentes perspectivas. Si tú eres un académico, pues la vigilancia tecnológica te sirve para identificar tus líneas promisorias de investigación. Cuando tienes esas tareas en la universidad, cuando estás pensando en semilleros de investigación o estás en un centro de investigación y estás tratando de llegar a la frontera de conocimiento en aquello que te apasiona y que por supuesto tienes intención de crear nuevo conocimiento. Pero si eres empresario, tiene otro sabor. El sabor es cómo desarrollar habilidades competitivas, cómo sacarle ventaja a otros que están en el sector o a otros que vienen de sectores distintos que pueden tener impacto en tu propio quehacer de negocios. Sin embargo, si eres de un sector y lideras un grupo empresarial o estás en una región donde hay sectores empresariales que son claves para la vida económica de las personas que habitan un territorio, pues esa vigilancia técnica tiene la oportunidad de reconocer hacia dónde impulsar los desarrollos en términos de trabajo colectivo como empresarios o de gestores de las actividades pública de responsabilidad del territorio para desarrollar nuevos ámbitos de acción a favor de quienes hacen la actividad económica en el territorio. Muchas gracias, ingeniero. Aquí me surge la atención algo. ¿Cuál es el vínculo que hay entre la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva? Bien, esa es una segunda pregunta muy importante, José Luis, porque la vigilancia, muchos la pueden ver como un ejercicio de ir a escarbar como un buen, digamos, como una persona juiciosa y metódica, podríamos decir algo así como un nerd calificado que puede ir a buscar información técnica muy especializada y interpretar lo que significa eso. Pero los orígenes de esas prácticas vienen desde la inteligencia competitiva. Es decir, la inteligencia competitiva nace como un interés desde las naciones, las regiones, las ciudades y los sectores, y por supuesto las empresas encadenadas en alianzas con centros que producen conocimiento o que tienen que ver con el quehacer del conocimiento, como las universidades, para desarrollar competitividad, ventajas competitivas. Y Gracias. una de las fuentes de esas ventajas competitivas es el conocimiento. Y de esa materialización de conocimiento, generalmente se puede expresar en muchas ocasiones como tecnología blanda o tecnología dura. Entonces, ¿qué ayuda a identificar esas ventajas competitivas y esas oportunidades de desarrollar
nuevos portafolios, reenfocar las estrategias, tener ideas nuevas y frescas, pues el quehacer más técnico de hacer vigilancia. Bien, muy interesante. Gracias, ingeniero. Ahora bien, desde ese punto de vista y pues obviamente englobando todo, ¿por qué es tan importante hacer estos ejercicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva? Bien, la importancia radica en identificar señales de futuro que parten de la dinámica de cambio científico y tecnológico que le permiten a un tomador de decisión, del de una empresa, un empresario, del de un conglomerado, una asociación, obviamente un gestor público o una nación, decidir dónde hace sus apuestas estratégicas. Si no tuviera esa información, tal vez las oportunidades de reconocer hacia dónde actuar podrían ser calificadas que estarían como en la órbita de las sospechas. Pero acá las sospechas se eliminan. Acá hay certezas, certezas de a qué apostarle o qué elegir como lo más conveniente. Ni siquiera apostarle, es tener la certeza de decir, mire, mis alternativas en el sector en que yo estoy o el desarrollo de una nueva área de oportunidad económica y de desarrollo para una comunidad es tal y estas son las alternativas que pueden venir en el futuro. Por lo tanto, lo que hacemos es hacer un ejercicio de anticipación que nos permite formular o políticas o diseñar estrategias que conduzcan los objetivos que queremos lograr. Bien, muchas gracias, ingeniero. Y desde ese punto de vista, quisiera que nos ayudara con unos pasos, cómo se hacen esos ejercicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Bien, para los que tienen algún conocimiento de ello y un poco lo que acabamos de comenzar, pues hay como un trabajo muy técnico de gente que puede leer un poco lo que está escrito en la literatura científica y tecnológica. ¿Dónde está escrito eso? Está escrito en repositorios. La parte tecnológica se expresa en patentes y hay servicios, algunos gratuitos, seguramente tienen parcial información sobre ello, y unos pagos que tienen todo lo que se produce en la especie humana en términos de patentes. ¿Qué es una patente? Un activo de conocimiento. Y junto a ese activo de conocimiento que tiene un sabor muy empresarial, muy de desarrollo de capacidades y competitividad global, está un poco su paso anterior o su gestor, que es la producción de conocimiento científico. Ese conocimiento científico sí que está en repositorios exclusivos, que generalmente hay que tener algún tipo de suscripción, es decir, servicios de pago para acceder a ello. Y esa es la primera parte del proceso, acceder a ese tipo de conocimiento, ser capaz de interpretarlo y leerlo de manera pertinente y correcta para, digamos, identificar perspectivas y más que eso, tener señales, señales de en que para dónde va ese quehacer de producir cosas nuevas basadas en conocimiento. Lo segundo que viene ahí importante es agregarle otro tipo de práctica, no solo esa práctica de ir a mirar la ciencia y tecnología, que muchos conocen como cienciometría, pero es un eslabón dentro de un proceso mucho más elaborado. Lo que viene después es usar un conjunto de alrededor de 15 o 20 técnicas que existen en la literatura y en las prácticas reales que permiten traducir esas primeras evidencias en elementos reales para toma de decisiones de a quien está haciendo una apuesta productiva, por ejemplo, o de portafolio, o de política en términos de orientar el desarrollo económico. Y eso permite reconocer cuáles del abanico de potenciales posibilidades son más convenientes y una vez que las elige, tener la oportunidad de reconocer cómo aprovecharlas. Y ese aprovecharlas no es retórico, es decir, es conectar el presente en que estás con el futuro que quieres lograr. Y dentro de esa cantidad de abanico de herramientas y técnicas disponibles está los road mapping. Los road mapping son métodos muy especializados que permiten construir la ruta de desarrollo tecnológico o de portafolio o de capacidades o de servicios públicos en función de impulsar unas vocaciones económicas o unas vocaciones basadas en conocimiento específicamente que le darán oportunidades a una comunidad según su ámbito de acción. Y en esa conexión es posible reconocer tanto cómo es el despliegue estratégico como qué capacidades hay que construir para lograrlo. Y en ese proceso de conexión y desarrollo de esos ámbitos de acción, pues entonces se puede materializar en términos de cuánto vale el esfuerzo y todos los demás elementos que hay que tener en cuenta para hacerlo realidad. Muy interesante, muchas gracias. Creo que en la práctica se traduce
a ejercicios de análisis frente a los documentos que surgen del mismo ejercicio de cienciometría que se traduce en un Delphi. A mí me gustaría que me contara un poco qué es un Delphi, ingeniero, solo ese término para poder englobar la siguiente pregunta que tengo para usted. Bien, el Delphi es una de esas técnicas dentro de ese abanico de opciones que acabamos de mencionar. Es una técnica que nace alrededor de los años, finales de los años 40, comienzos de los 50, en la RAND Corporation, que es un tanque de pensamiento en Estados Unidos. Tradicionalmente es un tanque de pensamiento del sector defensa y que hoy en día mantiene un alto nivel de relevancia no solo en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo. De hecho, en nuestro país, muchos de nuestros altos, digamos, funcionarios del sector defensa son hoy en día formados o han sido formados por décadas a través de doctrina gracias a la RAND Corporation. Entonces, uno de los desafíos que tenía Estados Unidos en esa época de comienzos de la Guerra Fría es cómo competir en esa Guerra Fría que acaba de comenzar, y un elemento que juega muy importante ahí es el tema militar y de los sistemas balísticos estratégicos y todo ese tipo de cosas sofisticadas en lo militar. Sin embargo, hacerlo realidad no es fácil, no era fácil y sigue siendo difícil. Y es que necesitas un montón de gente que toma decisiones de muchos ámbitos, desde el científico especialista en algo, a aquel que va a hacer la parte financiera, o otro que tiene que tomar las decisiones más duras, que es el estratega. Y sea el rol que tenga, pues hay que ponerse de acuerdo en qué hacer y cómo lograrlo. Entonces eso generalmente trae disputas, trae conflictos y generalmente puede terminar en romper el proceso de construcción colectiva. Entonces el método Delphi nace por esa necesidad de cómo convocar a tomadores de decisión y a expertos para encontrar puntos de acuerdo acerca de asuntos claves de futuro. Y eso hace la técnica Delphi. Permite, reduciendo sustancialmente las potencialidades de conflicto en ese diálogo, encontrar esos puntos de acuerdo. Gracias, ingeniero. Y eso lo uno a esta pregunta precisamente en ponerse de acuerdo frente al ejercicio y por qué lo unimos este ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva a los ejercicios que se hacen de prospectiva, ya sea en los territorios, en las empresas, en los sectores, incluso en las personas. Bien, la prospectiva viene de algo que se llama el campo de los estudios de futuro. Es decir, desde hace un poco más de 120 años se concluyó por primera vez que el futuro era estudiable. Al ser estudiable, pues tiene métodos. Y hay diferentes escuelas que desarrollan los guiones o métodos que hacen posible estudiar ese futuro. Sea como lo acabas de mencionar, José Luis, para un individuo, para una comunidad, para una empresa, para un sector, para una región, una ciudad, o en general para la especie humana, como toda la que habita en el planeta, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, el método existe, los métodos han demostrado generar un alto valor para esa toma de decisiones frente a la incertidumbre que tiene el futuro. Sin embargo, hay algo importante, no puedes llegar solo con el método, porque el método te da el guión, te da los pasos y te sugiere dentro de una caja de herramientas posible que puedes usar para ir desarrollando los pasos que él te indica. Entonces necesitas evidencias de futuro, necesitas el ejercicio real de anticipación. Y en este caso, cuando hay énfasis en lo que tiene que ver con conocimiento, por ejemplo, para mayor agregación de valor en un portafolio de una empresa, para efectivamente generar rupturas en la tradición económica de un territorio o situaciones similares, entonces la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva aportan esos elementos de disrupción que por supuesto se agregan de manera natural al guión que desarrolla un modelo de estudios de futuro, que en este caso, el cual estamos, y tú haces mención, es la perspectiva estratégica francesa. Bien, muchas gracias, ingeniero. Y entonces, desde ese punto de vista, unas últimas recomendaciones a las personas que se están aventurando en hacer ejercicios de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, en realizar ejercicios de prospectiva, ya sea en un territorio, como usted lo está diciendo, o en una empresa o en un sector. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para cerrar este capítulo de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva? Tal vez un ejemplo, voy a ver si aquí logramos que se vea. Yo aquí tomé una hojita, voy a ver si se ve ahí en la proyección. Mira, ahí está una hojita por acá y se ve la hojita. Sí, ahí la La veo. hoja la hoja es plana, ¿verdad? Sí. Es bidimensional, largo por ancho. Tendrá algunos milímetros de grosor y la volverá tridimensional.
Nosotros siempre reclamamos porque nos resulta más fácil ver el mundo como una hojita, o sea, fácil, con líneas y de una manera rápida de entenderlo. Pero si nosotros aceptamos, y voy a hacer acá la simulación, la hojita, que el mundo real y la competitividad y las condiciones de, digamos, de desafíos que tiene el planeta y cada uno de nosotros es un mundo rugoso. Entonces, ¿qué significa abordar la vigilancia tecnológica de la inteligencia competitiva integrada a la perspectiva de los estudios de futuro? Olvidarse de que el mundo es plano como una hojita, mire, como esta hojita que no le pasó nada, sino que el mundo es rugoso. Y usar ese tipo de medios nos ofrece la oportunidad de reducir la incertidumbre por esa rugosidad que hay en el entorno, por supuesto, obtener mejores calidades en las respuestas que buscamos, pero ante todo, tener la oportunidad de pensar de maneras no lineales que nos traen más beneficios, obviamente, ante el desafío de poder navegar en esa rugosidad. Muchas gracias, ingeniero. Muy buen ejemplo acerca de cómo usarla y qué recomendaciones hacernos. Ahora, quisiera despedirme diciéndole muchas gracias por esta conversación. Me pareció muy interesante para quienes logren vernos. Seguro estarán muy pendientes de nuestro siguiente capítulo acerca de vigilancia tecnológica, pero específica para ciertos sectores tecnológicos y además nuevos videos acerca de qué es prospectiva, profundizar un poco en el ejercicio de prospectiva, adentrarnos en los ejercicios que estamos queriendo hacer de futuros personales y de futuros empresariales. Un abrazo, ingeniero, y si quiere, pues una última frase de despedida que para todos. Gracias, José Luis, a ti. Primero que todo, a José Luis, muy gentil por esta oportunidad de conversar contigo y a todos que nos escuches, pues como decían los antiguos pensadores franceses que crearon la perspectiva, pues bienvenidos al futuro y el futuro es nuestro, no el de nadie más. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Un abrazo para todos. Feliz tarde, feliz día, feliz noche, como nos puedan observar.